Vamos começar aqui com essa reunião de estudos, um ODR debate hoje, com a presença do professor Alejandro Savarov, docente da Universidade Católica de Santiago do Esteiro, em Jujuy, na Argentina, no noroeste argentino. Vamos começar com essa fala primeiro dele, e a palavra já é toda tua, professor Alejandro. Agradeço mais uma vez que tenha aceitado o nosso convite para estar aqui. Gracias, muy obrigado a todos. Disculpen mi portugués limitado, portuñol más que portugués. Ya les voy a contar las novedades que hay con respecto al idioma portugués acá que tenemos en Jujuy, el único puesto de aplicación del norte argentino de CELPE-BRAS. Así que yo soy el primer postulante para rendir ahora en mes de octubre, porque tengo que ser coherente con lo que les propongo a mis alumnos. Entonces un alumno me dijo, ¿usted, profesor, va a rendir? Sí, voy a rendir. Entonces, bueno, en San Salvador de Jujuy es el primer puesto de aplicación del CELPE-BRAS de todo el norte argentino, del NOA, más específicamente el noroeste, la séptima ciudad de la Argentina que tiene CELPE-BRAS. Así que para nosotros es un orgullo que nuestra universidad sea la única universidad privada y la primera universidad privada que tiene CELPE-BRAS, porque en toda la Argentina los puestos de aplicación son universidades públicas en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Resistencia, Chaco, Posadas, Misiones, que es limítrofe con Brasil, y nosotros, San Salvador de Jujuy, la séptima ciudad en tener la posibilidad de puesto de aplicador, en referencia a este proceso que tiene que ver con esta convocatoria, esta posibilidad de reunirnos en este espacio, y en ese sentido les agradezco a todos ustedes la invitación. Es un placer enorme poder charlar con ustedes, con todo el grupo del observatorio, y agradecerle especialmente, por supuesto, también a la invitación y el contacto a Luan Oliveira Pessoa, que bueno, muchas gracias. Ahora voy a compartir mi presentación. Ustedes me dicen si la pueden ver. Sí, se la ve. Sí, ya está lista. Buenísimo. Bueno, ahí nosotros los internacionalistas estudiamos mucha historia de las relaciones internacionales, así que es como que volvemos también a nuestra parte, ¿no?, de base, de una formación muy fuerte. Tenemos una influencia muy fuerte para poder entender lo que está pasando con el proceso de integración en general en Latinoamérica, y en particular lo que nos pasa a los sudamericanos, ¿no? La idea era, bueno, recordar que nosotros tenemos un origen ibérico común, ¿no? Las coronas de España y Portugal, en un momento de la historia, con Felipe II, compartíamos la corona, y además venimos de un tronco común ibérico, ¿no? La cultura ibérica. Y ese es el mejor ejemplo que tenemos en la historia. Felipe II, que fue rey de las dos coronas desde 1580 a 1640. Algunos historiadores nos recuerdan ese hecho diciendo que en realidad el origen del Mercosur es ese, ¿no? Y acá pasamos rápidamente a lo que es nuestra cuenca del Plata, que es algo impresionante, que también tenemos esa cultura de compartir la cuenca del Plata. El origen ibérico, el origen de los pueblos originarios, sobre toda esta amplia zona que son los pueblos nuestros guaraníes. En el caso acá compartimos un espacio de lo que es el Gran Chaco sudamericano, pero el Pantanal y todo en general de esta gran zona de la Cuenca del Plata tenemos esa ventaja de tener
a nuestros pueblos que son el mismo origen. Y después, bueno, la cuestión de los pueblos andinos, que nosotros en Jujuy, por ejemplo, tenemos los pueblos andinos en la zona, en algunas zonas de nuestra provincia, y en las zonas bajas está donde existe la producción azucarera, es una zona de las yungas, de la selva, compartimos con la población, por supuesto, de origen guaraní. Nosotros, después de independizarnos del Imperio Español y del Imperio Ibérico, portugués, que para ustedes fue mucho menos violento esa independencia que para las colonias españolas. Ustedes saben que fue muy violento el divorcio de España, y la herencia de competir entre los imperios español e ibérico la heredan la sucesión de estados de Argentina y Brasil, por ser los estados más importantes en tamaño. En aquel momento, el Río de la Plata, Virreinato del Río de la Plata, y ustedes, Imperio de Brasil, después de Don Joao con Pedro. Bueno, cuando logramos, por supuesto, terminar con esas hipótesis de conflicto, acá, por suerte, terminamos con esas hipótesis de conflicto en el Mercosur, después de mucho tiempo de antagonismo, y les quería señalar en este mapa, si lo pueden ver, que es el camino real de las economías del Imperio Español, que venía desde Lima y que llegaba hacia Buenos Aires. ¿Lo pueden ver a ese recorrido? Ajá. Bueno, ese era el verdadero camino real, era el camino de la riqueza del virreinato del Perú, en primer lugar, que fue el primer estado de América del Sur con respecto al Imperio Español, y después se constituye el virreinato de Río de la Plata en 1776 durante las reformas borbónicas, que fueron el inicio de la rebelión de los criollos, porque estaban en desacuerdo con las reformas de los Borbones, y entre esas reformas nada más ni nada menos que el surgimiento de un nuevo virreinato que le quitaba el poder a Lima y que, por supuesto, buscaba concentrar todas las riquezas de la actual Bolivia, que los porteños les decían Alto Perú, pero en realidad el nombre es Charcas, ¿no? de la actual Bolivia. Se le conoce en todos los documentos, en los archivos, como Charcas, por una cuestión, digamos, de costumbre, se la nombró históricamente como el Alto Perú, donde, ustedes saben, estaba toda la riqueza que extraían los españoles para llevar desde el Virreinato del Río de la Plata. Nosotros, en el caso de las ciudades españolas, eran atravesadas por esa ruta real, entre ellas, por supuesto, San Salvador de Jujuy, Salta, todas las ciudades que llegaban hacia Buenos Aires, las fundadas por los españoles. El Mercosur nos permite salir de ese orden mundial de la Guerra Fría gracias a el acuerdo entre Argentina y Brasil en principio, Alfonsín y Sarney, ustedes lo saben perfectamente, y llegamos a poder coordinar con los países de menor desarrollo relativo, que son Uruguay y Paraguay, para sumarlos. Hoy estamos en condiciones de decir que ese Mercosur, que nace en 1991 con los despojos de la Guerra Fría, hoy el imperio, Mercosur, vuelve a su espacio original gracias a que Bolivia se suma como miembro pleno al Mercosur. Se constituye de nuevo el virreinato del Río de la Plata, esta vez, a diferencia de lo que pasó hace 200 años, en unión con Brasil. Tenemos un Río de la Plata unido a Brasil. En aquel momento eran competencia. Y hoy el Mercosur
está a pleno con los países que integraban el virreinato del Río de la Plata y que se divorciaron de España y hoy se suman a Brasil, pero no a cualquier Brasil, sino al Brasil que está buscando, que hoy lidera Latinoamérica como el país más importante, pero que está, y ustedes también lo saben, por informes del Banco Mundial y de otros organismos internacionales y think tanks de todo el mundo, que en el 2030, entre el 2030 y 2050, Brasil va a ser la quinta economía mundial, la quinta potencia mundial. Esa es la gran diferencia geopolítica que tenemos hoy los latinoamericanos, los sudamericanos puntualmente, con respecto a 200 años atrás. En esta diapositiva yo explico lo que fue el surgimiento, sobre todo en Argentina, lo que se conoce como el surgimiento de la paradiplomacia, ¿no? De los gobiernos subestatales que empezaron a tener mayor relevancia sin desconocer la política exterior argentina, con la reforma de la Constitución que tuvo la Argentina y basándose, inspirándose en la diáspora europea de Argentina. Todas las ciudades de Argentina que tienen más de 100.000 habitantes tienen sociedades extranjeras, sobre todo de España y de Italia, que fueron quienes ayudaron a poder desarrollar la paradiplomacia, en principio relacionándose con los países europeos, fundamentalmente de donde venía la diáspora, las colectividades españolas e italianas, y después con los países vecinos. A medida que el Mercosur sumaba por los acuerdos de complementación económica a Chile y a Bolivia, con los que realmente, sobre todo con Chile, teníamos hipótesis de conflicto militar y recién la resolvimos en 1990. Eso fue un hecho fundamental que responde a esta invitación que ustedes hacen y a poder analizar el surgimiento de los corredores bioceánicos en América Latina y fundamentalmente en el cono sur, sobre todo en el cono sur, ¿no? Por todas las hipótesis de conflicto que teníamos, era muy difícil que tengamos un desarrollo de algún corredor bioceánico. De hecho, los corredores tienen como origen el desarrollo que hicieron las Fuerzas Armadas de Brasil durante mucho tiempo por las hipótesis de conflicto. Entonces, los ejes transversales diseñados por los geopolíticos brasileños, como Travassos, por ejemplo, tenían que ver con romper la hegemonía en la Cuenca del Plata de Buenos Aires, que naturalmente la Cuenca del Plata deriva, por supuesto, en el Río de la Plata y le daba ventajas a la ciudad de Buenos Aires y a la navegabilidad por la hidrovía Paraguay-Paraná. Lo que hicieron los geopolíticos de Brasil es trazar los corredores transversales que hoy nos sirven a los sudamericanos para poder integrarnos y para poder desarrollar las obras de infraestructura que comenzaron con el proyecto IRSA en Brasilia en el año 2000 y que hoy nos están llevando a poder mejorar a través de los distintos proyectos que existen con respecto a los corredores bioceánicos después del proyecto IRSA. Todo esto tenía que ver con también una cuestión política muy fuerte que era por parte de, sobre todo por parte de Brasil. Acá esta diapositiva es muy relacionada a la paradiplomacia, así que no la voy a saltear, la voy a situar en este mapa de paradiplomacia de lo que es la zona de integración del centro oeste de América del Sur. Ya les voy a contar bien la historia, pero volviendo al tema del gobierno de Cardoso, ustedes saben, en 1997, Cardoso, la Cancillería Itamaraty, plantea una alternativa para el ALCA, para
ese proyecto hemisférico que planteó durante mucho tiempo Estados Unidos y que a Brasil, sobre todo inspirado por la burguesía de Sao Paulo, decía, bueno, para nosotros es peligroso que Estados Unidos y Canadá puedan competir con las industrias de Brasil y de Argentina, en la que no vamos a salir bien parados porque obviamente industrialmente son mejores que nosotros y nosotros podemos ser mejores en agronegocios, pero sería el principio de una competencia asimétrica para San Pablo y Buenos Aires. Entonces, la Cancillería de Brasil plantea como alternativa al ALCA el Acuerdo de Libre Comercio de Sudamérica, ¿no? El ALCSA. Y a partir de eso diseñan el IRSA, que en las bases de la geopolítica de Brasil, como les decía, nos permite tener hoy un diseño mucho más claro y más acabado de lo que es el surgimiento de los proyectos de corredores bioceánicos a través de IRSA. Pero al mismo tiempo, las reformas que se fueron constituyendo a nivel interno en los países de Sudamérica posibilitaron a las regiones, a los estados, a los departamentos, a las provincias, como les decimos nosotros, que puedan tener la posibilidad de vincularse y relacionarse, no solamente con los vecinos, con los que debido a las hipótesis de conflicto era muy difícil tener vínculo, sobre todo con Chile y con Brasil, sino también con otras regiones del mundo. Y en ese contexto surge la zona de integración del centro de América Latina, del oeste sudamericano, en la ciudad de Antofagasta, Chile, que si ustedes pueden ver el mapa, la región de Antofagasta, que está al lado de Jujuy y Salta, que era antes de la guerra del Pacífico, era territorio boliviano, y hoy es el clúster minero de cobre más importante del mundo. El 35% de la riqueza minera de Chile depende de esa región de Antofagasta. En 1997 surge la Sicosur como respuesta a lo que venía pasando en el Mercosur con el proceso de integración, pero no para ser una alternativa del Mercosur, sino como para, obviamente, una construcción de actores subestatales, pretendía tener una situación diferente que rescate a las regiones del centralismo porteño y del centralismo de Santiago de Chile, no tanto el centralismo de Brasil, que también se nota, obviamente, sobre todo desde Sao Paulo, pero mucho más fuerte el centralismo de Argentina y sobre todo de Chile, que hasta ese momento las regiones no tenían nombre, tenían números. Es tan fuerte el centralismo político de Chile que las regiones hasta principios del siglo XXI, de nuestro siglo, el presente, las regiones tenían números. Y en el caso de Mato Grosso do Sul, la geopolítica que nos separó durante mucho tiempo por los gobiernos militares que teníamos en uno y otro lado, generaban una dependencia muy fuerte de la industria de San Pablo, del centralismo de San Pablo y de los puertos del Atlántico. Eso va a ir cambiando lentamente a favor, y también había un nivel de conciencia en estas regiones de la Sicosur que generaban, obviamente, reuniones anuales en distintos lugares y mesas de trabajo para hablar de la necesidad de poder separarse, diferenciarse del eje San Pablo, Buenos Aires, Montevideo, Santiago de Chile, como un eje
que respondía más a la lógica, obviamente, de las zonas núcleos del Atlántico, de las zonas de mayor desarrollo relativo de América del Sur, y desconociendo las necesidades de infraestructura, crecimiento y desarrollo de la Cicosur. Este mapa que ustedes ven es una expansión de lo que tuvo la Cicosur hasta el 2005, con obviamente regiones más activas que otras. Este es el mapa actual, ¿no? Sí, ojalá que lo puedan ver. Es el mapa actual, que es un mapa muy cuestionado porque incluye a los estados del sur de Brasil y a Uruguay, y la zona, aparte de la zona núcleo de Argentina, que son las provincias más ricas como Córdoba y Santa Fe. Es como que se desnaturalizó el origen del Mercosur y se amplió hacia regiones que no tienen la misma problemática de menor desarrollo de las regiones en las que se inspiró la Cicosur, por supuesto. Bueno, acá recordar el mapa de lo que les decía al principio, el mapa IRSA, ¿no? El impulso que tienen desde Brasil con el acuerdo de libre comercio de Sudamérica propuesto por Itamaraty durante la presidencia de Fernando Cardoso, y luego la utilización de la geopolítica desarrollada por las Fuerzas Armadas de Brasil para poner en valor, como dicen los arquitectos, los corredores bioceánicos que hoy tenemos. Y ahí pueden ver el corredor del que ahora estoy hablando más que nada hoy, que vamos a tratar hoy, que es el corredor Capricornio. Y llegamos a un punto de inflexión que tiene que ver con la fortaleza y la expansión agrícola que está teniendo Brasil y el motor de las regiones que impulsan este desarrollo agrícola, ganadero, sobre todo de los agronegocios en Brasil, y la presión a Itamaraty para que eso se traduzca finalmente en el surgimiento de un nuevo trazado del corredor de Capricornio, que ya estaba funcionando, ya estaba operativo, pero que no podía, digamos, incluir todavía a Mato Grosso do Sul, que es uno de los estados motores de los agronegocios, porque todavía Brasil y Chile venían insistiendo con el corredor central que pasa por Bolivia, para poder darle salida a la producción exportable del centro oeste de Brasil. Pero ¿qué pasó? Ustedes recordarán, durante el gobierno de Evo Morales, las desinteligencias que tuvo ese gobierno en materia energética. Recuerdan que se tomaron incluso muchas plantas de Petrobras. El presidente Lula se molestó mucho, a pesar de tener afinidad ideológica con Evo Morales. Las malas relaciones que Chile tenía también con Bolivia a raíz del reclamo ante la Corte Penal Internacional, ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, logran dar un vuelco a la geopolítica decidida por Brasil, que hasta ese momento venía impulsando el corredor y las obras de infraestructura por Bolivia. Es ese mapa que ustedes están viendo. Y llegamos a que en el año 2015, diciembre de 2015, el Mercosur periférico, como yo lo he bautizado a este nuevo trazado, pueda tener una posibilidad de desarrollo gracias a el impulso que le sigue dando Itamaraty en conjunción con el Ministerio de Relaciones, con el gobierno de Chile, con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, y con Paraguay, financiando obras de infraestructura a través de el Itaipú Binacional, que son básicamente ese
ese puente que ustedes están viendo está en construcción sobre el río Paraguay, entre Puerto Murtiño, Mato Grosso do Sul, y al frente Carmelo Peralta en la hermana República de Paraguay. Ustedes me pueden decir si esto se puede ver. A ver, yo lo voy a activar al video. Si tiene algún movimiento. Sí, estamos viendo. Esa es la actual situación de la obra, que está aproximadamente en un 60%. Y que va a cambiar la geopolítica sudamericana, por lo menos a lo que veníamos hasta ahora, ¿no? Con ese nuevo trazado. Ahí está, para que ustedes se den una idea. Eso significa que ha logrado Brasil generar un espacio a sus estados motores de los agronegocios para permitirles una salida hacia el Pacífico mucho más barata, mucho más económica y mucho más rápida para poder llegar a los mercados del Asia-Pacífico, especialmente China. El estado de Mato Grosso do Sul solo de soja exporta 3 millones de toneladas. Ustedes saben que Mato Grosso es el número 1 en soja. Hablaban que el año pasado se decía, a mí me lo dijeron productores de AproSoja, de esta organización de sojeros de Brasil, que vinieron para Jujuy para recorrer, conocer Jujuy y recorrer el corredor bioceánico a través del paso que tenemos internacional de Jama, que es el único paso operativo. Después de Cristo Redentor, el paso de Jujuy, el paso de Jama, es el más importante de la frontera de Argentina y Chile. Este grupo de productores vinieron en 15 camionetas para hacer el recorrido, y desde Cuiabá y desde otras ciudades, incluso desde Brasilia, para saber y conocer y armar toda la logística que se viene para poder justamente exportar los productos agrícolas de estos estados por Jujuy y llegar al norte de Chile, especialmente hacia Iquique. Bueno, aquí me detengo un poco porque es de interés de ustedes, de vocês, que podamos entender, ¿no?, por qué el Mercosur periférico, ¿no?, que para mí es un nuevo abordaje. Yo lo vengo planteando personalmente con las características que tienen que ver con la teoría de centro-periferia, sobre todo el modelo cepalino de la CEPAL, donde también no es casual estuvo el presidente Cardoso y aportó mucho junto con Faleto a la teoría de la dependencia. Y no es casual que también lo planteemos desde el norte argentino, porque el impulsor de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe fue el economista Raúl Prebisch, que se crió en Jujuy. No es casual que haya aportado a la teoría Prebisch-Singer del deterioro de los términos de intercambio, porque al nacer en el norte argentino, la madre de Raúl Prebisch era una familia tradicional de Jujuy y Salta, vivió y se crió en esta ciudad de San Salvador de Jujuy, nació en Tucumán, estuvo en Tucumán también, donde la mayoría de la familia por una cuestión de que el papá era alemán y había venido a trabajar en el correo en Jujuy, conoce a su mamá y se van a vivir a Tucumán, pero como ustedes saben, la mano que mece la cuna, la madre, traccionaba a toda la familia a venir a pasar todos los veranos a San Salvador de Jujuy y a la quebrada de Humahuaca, donde tenían casa familiar. Entonces Raúl se crió
conociendo profundamente la historia del proceso de independencia latinoamericano, sobre todo de Argentina, del Río de la Plata, por pertenecer a familias patricias por el lado materno, y conociendo las diferencias con la zona núcleo de Buenos Aires, donde se va a ir a estudiar economía a la Universidad de Buenos Aires, después de haberse graduado en quinto año del Colegio Nacional de San Salvador de Jujuy, donde participó de una movida política que dio origen a la Fiesta Nacional de los Estudiantes, que hay hoy en la actualidad. Se usa un dato de color que en la CEPAL no lo conocen, porque tienen un Raúl Previs que lo tienen desde Tucumán y no desde Jujuy, donde él venía a pasar los veranos con su familia materna. Eso es un tema que tiene que ver con este nuevo abordaje de lo que yo conozco, lo que yo entiendo como el Mercosur periférico, que tiene que ver con las diferencias de desarrollo, una zona de menor desarrollo relativo, que es la nuestra, el interior profundo de Sudamérica, alejado de los centros más importantes del litoral atlántico de todos nuestros países del Mercosur, fundamentalmente de Brasil, de Argentina y Uruguay, y que hoy estamos en presencia, gracias a la necesidad de expansión y de abaratar costos del complejo de agronegocios de Brasil, cambia la geopolítica y desarma un poco la arquitectura política del centralismo de nuestros países, sobre todo el centralismo de Buenos Aires. Entonces, esa es la idea del abordaje en este concepto que tiene que ver con la evolución y el desarrollo de los estados en América Latina, desde los imperios ibéricos hasta nuestros días, en un contexto y en un nuevo orden mundial donde tenemos actores extrarregionales. No sé si se puede ver algo de eso, del concepto. Y acá vemos el mapa, un mapa que tiene que ver con el corredor, no con el corredor de Capricornio, que es mucho más abarcativo y mucho más amplio solamente, sino con este nuevo trazado que incluye y que le da apertura al encierro geopolítico que tenían las regiones del centro-oeste de América del Sur, de Brasil, del Pantanal, Mato Grosso y Mato Grosso Sul. Este es el corredor desde el territorio paraguayo, en el Chaco paraguayo, ya a 100 kilómetros para llegar a la frontera con Argentina. Ese es el nivel de la ruta de construcción que se está llevando adelante gracias, como les decía, al impulso, al financiamiento de Itaipú Binacional. Acá pueden ver el primer trazado, no sé si lo pueden ver este mapa. Sí, sí. Este es el primer trazado, antes que la Cancillería de Brasil planteara el cambio en la geopolítica del Mercosur en el año 2015, cuando fue la cumbre de Asunción del Paraguay. Diciembre de 2015, ¿no? Estaban el presidente Macri, estaba el presidente Evo Morales, estaba el presidente, en el caso de ustedes, estaba la presidenta Dilma Rousseff, no, ¿quién estaba de presidente? 2015, Dilma mismo. Dilma. Imagínense ustedes lo que pasó en presencia de Dilma y Evo Morales. Evo Morales renuncia a participar del nuevo trazado que se generó en el mapa anterior, ¿no? Por estas diferencias que les había hecho notar, que el complejo de agronegocios de Brasil estaba preocupado por lo que pensaba hacer Evo Morales con respecto al corredor,
y eso se sumaba a a la desconfianza de Santa Cruz de la Sierra, del Beni y de Tarija con respecto a Evo Morales. Entonces, este era el trazado del típico corredor de Capricornio desde que el paso de Jama se habilita en 1991. El corredor era operativo en este trazado. Lo que sucede es que los estados del sur de Brasil, ustedes lo saben mejor que yo, no necesitaban de un corredor bioceánico básicamente porque estaban en su zona de confort con respecto al comercio exterior y a las vinculaciones comerciales que tiene el sur de Brasil. No necesitaban con tanto apuro poder llegar a los puertos del Pacífico. Acá pueden ver con mejor claridad cuál es el nuevo trazado, donde está Puerto Murtinho, se está construyendo el puente, está en un 60%. El ministro Parkinson de Castro me anunció públicamente ayer por mi programa de radio que le pertenece a la Universidad Católica de Santiago del Estero y que los invito a escuchar todos los jueves a las 7 de la tarde por Radio UCSE, y gentilmente, por supuesto, voy a compartirles el link. Les voy a mandar el link con Luan para que lo puedan escuchar al ministro Parkinson hablando y anunciando que el 27 de noviembre de 2026 va a ser la inauguración oficial del puente y del nuevo trazado del corredor de Capricornio, del puente entre Puerto Murtinho y de la ruta donde ven Pozo Hondo, en la localidad de Paraguay, que vincula con la provincia de Salta en Argentina y que atraviesa un pequeño puente todavía hoy, el río Pilcomayo, para llegar a San Salvador de Jujuy, el Paso de Jama y todas las ciudades del litoral del Pacífico chileno. Iquique, Antofagasta, Calama, donde ustedes pueden observar Calama, es el centro de la minería del cobre, donde está la mina más grande a cielo abierto de cobre, Chuquicamata, una ciudad de 170.000 habitantes a casi 3.000 metros sobre el nivel del mar, en medio de la puna del desierto de Atacama, que ustedes saben que es el más árido del planeta, pero con un poder importante, un poder adquisitivo importante, con 20 vuelos por día hacia la capital, Santiago de Chile. Y aquí les muestro cuál es el origen de estos estudios que realizó la Cancillería de Brasil y el Complejo de Agronegocios, gentileza del ministro Parkinson. Este mapa, ojalá que lo puedan ver bien, con los estudios que hace más de 10 años venían haciendo en Brasil para poder decidir la mejor salida de la oferta exportable del centro oeste de Brasil y del complejo de agronegocios, ¿no? Las distancias entre los puertos del litoral atlántico de Brasil, toda la vuelta que había que dar por el Canal de Panamá, que sabemos que tiene grandes dificultades, y la demora de hasta 15 días más de lo que va a ser a partir del nuevo trazado del corredor de Capricornio, y un 20 a 30% más de costos en el flete. Bueno, ahí no creo que puedan ver mucho los números. Yo igualmente les puedo pasar toda esta información que hizo la empresa estatal de Brasil en su momento, PNL, EPL, de logística, que está en Brasilia, calculando el transporte, el costo del transporte, de la logística entre Campo Grande, Mato Grosso do Sul y Antofagasta. Este es el área de influencia del corredor, según los estudios de Itamaraty, del nuevo trazado, en realidad, del nuevo trazado de Capricornio, y la salida por el norte argentino, que es hoy, como les decía, el único paso, que tiene el único paso fronterizo y el más importante después del paso Cristo Redentor en Mendoza.
Ahí seguimos viendo cuáles son los temas que generó, por supuesto, esta iniciativa de Brasil, que tienen que ver con reducción del tiempo y costos portuarios. Entonces, acá, obviamente, esto ya es propio. Lo anterior, que puedo pasarles las diapositivas porque no se veían bien, no hay ningún problema. Gentileza de Parkinson de Castro. El centro-oeste de Brasil impulsa lo que yo llamo el Mercosur periférico. Mato Grosso Sur y Goiás. Y este mapa también me lo pasó el ministro Parkinson, y él bautiza a los estados que son límites de Bolivia y Paraguay, como los estados articuladores. Y como si pueden leer, dice, los estados articuladores no se distinguen por tener una base industrial, ni siquiera mecanismos de atracción de inversiones, pero sí en las últimas 2 décadas han presentado un dinamismo comercial superior al promedio de los estados atlánticos. Y ahí estamos viendo los números que dan cuenta de eso. Mato Grosso 156%, Mato Grosso Sur 139%, más arriba Rondón incluso 297%, impresionante. El promedio de crecimiento de los estados, como dice el ministro Parkinson, articuladores de este gran cambio en los agronegocios, y que está obviamente dejando de lado el potencial industrial, le está ganando a la potencia industrial de San Pablo, los agronegocios desde el punto de vista del crecimiento económico. Anoche el ministro Parkinson contaba que el estado de Mato Grosso do Sul está creciendo este año un 6%. Él habla de más del doble de lo que crece en general la economía de todo Brasil. Y responde, por supuesto, a esta vinculación del sector exportador de agronegocios de Mato Grosso Sul con China. Bueno, y ahí, esta presentación tiene mucho también que ver con lo que hice hace pocos meses con la Universidad Nacional de Rosario, para darles a conocer, obviamente, el potencial que tiene Mato Grosso do Sul, ¿no? Ustedes ya lo conocen muy bien, mejor que yo, a Campo Grande, al Pantanal, que es patrimonio natural de la humanidad, y nos complementamos perfectamente entre las bellezas del Pantanal y las bellezas de la quebrada de Humahuaca, que también es patrimonio de la humanidad. Por eso se presenta, más allá de la cuestión de la oferta exportable, pensando en los mercados del Pacífico, acá hay una cuestión muy fuerte que hablábamos con el ministro, y que tiene que ver que Brasil está ayudando a integrar al Mercosur periférico. Decían nuestros abuelos antes que era obviamente de una posición, de un interés empresarial legítimo, como es llegar de forma más rápida y más barata al Asia-Pacífico, surge un beneficio para todos nosotros desde el punto de vista de la infraestructura que se está generando en este vacío de infraestructura que existía en Sudamérica, producto del centralismo político de nuestros países. Y acá, bueno, por si no conocen, Antofagasta, Chile. Y acá algunos datos que seguramente también ustedes lo deben haber conocido, lo deben tener en cuenta. En 2019, el 50% de las exportaciones de Brasil correspondían a bienes de la industria de transformación, mientras que el 33% era la actividad agropecuaria y el 21% a industrias extractivas. Brasil en 2019 exportó a China
64 mil millones de dólares, mientras que la Argentina exportó solo 7 mil millones de dólares en ese mismo año. China es el segundo mercado de exportación de la Argentina, con el 16% del total. El 43% de lo que Brasil exporta a China es soya. Y en esta diapositiva les voy a leer, porque seguramente queda la letra muy pequeña y no lo van a poder distinguir, cuáles son, desde mi punto de vista, las consecuencias de la declaración de Asunción sobre corredores bioceánicos que cambia la geopolítica de Sudamérica. Tiene que ver con terminar el encierro geopolítico que tenía al centro-oeste de Brasil con una dependencia del modo centralista, del modelo centralista de Sao Paulo. Bolivia en ese momento queda afuera del nuevo trazado, aún con Evo en la cumbre del Mercosur, en ese día en Asunción. El empresariado boliviano no se interesaba por salir del encierro de más de 140 años que tenía a Bolivia en ese momento, por supuesto, y que todavía aún sigue. Pero el presidente Arce ha decidido, digamos, poner velocidad, revertir esa situación de desventaja que tenía Bolivia, y gracias a instancias del presidente Lula, a partir del año pasado, Bolivia ingresa al Mercosur como miembro pleno. Brasil lo acepta y lo aceptan todos los países del Mercosur. Y eso obviamente va a cambiar también las posibilidades que existen. Ya les voy a contar, ya lo vamos a charlar, con respecto a la situación de Bolivia y a lo que va a pasar con los corredores también, con el corredor, con el planteamiento que se hacía, ustedes lo decían al principio de la charla, cuando hablaban del puerto de Chancay y demás, que tiene que ver también con esto, ¿no? Se formó una nueva red de universidades, la UNIRRILA, que integra universidades de Jujuy, Salta, Antofagasta, Mato Grosso do Sul. Nosotros, la Universidad Católica de Santiago del Estero, tenemos ya 4 convenios con universidades de Mato Grosso do Sul. El lunes, en la reunión del Consejo en la ciudad de Santiago del Estero, el rector aprueba y firma el convenio de nuestra universidad con la Universidad Católica de Don Bosco. Es la 4ª universidad con la que tenemos convenio y es de mutuo, por supuesto, mutuo interés. Tenemos intercambio de alumnos de grado y de posgrado en distintas carreras que están viniendo a nuestra universidad, acá a la sede Jujuy, a la Universidad Católica de Santiago del Estero, para venir a realizar investigaciones. Y tenemos convenio con la Universidad Federal del Gran Dourados, con la Universidad del Gran Dourados, Unigram, ahora con la Católica de Don Bosco, y la primera con la Universidad Estadual de Mato Grosso do Sul. La red de gobernanza de las cancillerías Argentina, Brasil, Chile y Paraguay tienen claramente un liderazgo de Brasil. Y luego Chile y Paraguay también, que acompañan. Pero claramente el liderazgo de Brasil y claramente el liderazgo del ministro João Carlos Parkinson de Castro. Esto, obviamente, como les decía también al principio, viene a resolver las tensiones geopolíticas de la Cuenca del Plata, en la que existía una puja vertical y horizontal entre Buenos Aires, Sao Paulo, Brasilia. Recordemos lo que pasó con Itaipú, recordemos el proyecto de canalización del río Bermejo, que fue desafectado por el lobby de Brasil en la Organización de Estados Americanos en los años 60 y 70. Y hoy también eso nos permite afirmar que Brasil depende hoy más de la agricultura y la ganadería que de la industria, o más claramente el impulso de los agronegocios, que es cada vez más importante por los estados, el rol de los estados articuladores, como dice el ministro Parkinson. Y hoy es una alternativa que complementa al eje San Pablo, Buenos Aires, Santiago de Chile. En el caso de la Argentina,
reabre las competencias a nivel de los pasos fronterizos. Hoy el liderazgo lo tiene el paso de Jama porque es el único paso pavimentado y operativo con doble cabecera, integrado, un área integrada donde trabajan los funcionarios de Chile y Argentina, pero que necesita de complementar y completar con obras de infraestructura porque no va a soportar el flujo que se va a generar a partir de la puesta a punto del corredor cuando se termine el puente. Estamos hablando de aproximadamente 500 camiones por día que van a transitar desde Mato Grosso do Sul hacia Chile. La presencia de China en la región, esto cambia radicalmente lo que venía pasando en las relaciones internacionales en América. La presencia de China en la región, a pesar de que hoy está pasando por un nivel bajo de crecimiento, el triunfo de los agronegocios sobre la industria y un riesgo que lo reconoce el doctor Eduardo Oviedo, que es uno de los especialistas más importantes que tiene Latinoamérica sobre China, que está en la Universidad Nacional de Rosario. Él nos señala siempre que el modelo de reprimarización exportador que tenemos en América Latina nos pone en riesgo frente a las grandes potencias, especialmente a la gran dependencia que tenemos con China. Y por otro lado, desde el punto de vista estratégico-militar, se disuelve un acuerdo tácito de las Fuerzas Armadas de Brasil y Chile en no favorecer la geopolítica de la Argentina en referencia a los corredores bioceánicos que yo les contaba. Que yo les contaba al principio por el modelo verticalista de la Cuenca del Plata, y ahora se opone un modelo en cruz. Es la oportunidad que tenemos los sudamericanos para integrarnos realmente. Acá esta imagen tiene que ver con el primer convenio que nuestra universidad firmó con la Universidad Estadual de Mato Grosso do Sul. Ahí ven no creo que puedan verlo bien porque está lejos, pero bueno, estuvo presente el ministro João Carlos Parkinson. Algunas conclusiones rápidamente para que podamos tener tiempo de preguntas. A modo de pregunta, a modo de interrogante, yo me lo vengo haciendo, me vengo interpelando y decía, bueno, ¿es momento de relanzar un Mercosur inclusivo de las regiones? Que hasta ahora, bueno, no venía sucediendo por los modelos metropolitanos de Argentina y Chile, menos en el caso de ustedes, que tienen un país mucho más grande, más extenso y con muchas otras posibilidades de desarrollo, y el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur ha resultado totalmente insuficiente para ese desarrollo, y que hoy el modelo inclusivo, al que yo he bautizado también como el modelo Cruz, combina los ejes transversales de los corredores bioceánicos con los verticales y que puedan llevar a transformar al Mercosur generando más oportunidades para los pueblos interiores y sobre todo un desarrollo que llegue a los pueblos originarios, en el caso nuestro muy fuertemente el Gran Chaco, el Pantanal y demás con nuestros pueblos guaraníes. Las burguesías de los países del Cono Sur, desde mi punto de vista, siguen en su zona de confort y los movimientos sociales de América Latina en general y particularmente en Sudamérica presionan para que América Latina continúe primando las fuerzas centrífugas, antisistema, que muchos expertos o algunos historiadores hispanistas, como Marcelo Gullo, después también les puedo hablar de eso, están hablando de un financiamiento de las fuerzas de izquierda por parte de grupos que están relacionados con George Soros en Europa. Los grandes negocios no son los más inclusivos. Nos tenemos que preguntar si es tiempo de las pymes. ¿Cuándo vamos a impulsar a las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Y el Mercosur, creo yo, debe definir cuál es el rol con las inversiones extranjeras y
otros temas de desarrollo y modernización que incluyen a Asia, obviamente, China y la India, con los productos y el riesgo de la reprimarización, Europa y sus energías renovables, Estados Unidos y el rol de las multinacionales, y Rusia desde el punto de vista de la estrategia militar estratégica. Perdón. Finalmente, hay un recorrido para que recordemos cuáles son los recursos que tenemos en esta parte de la Cuenca del Plata, que son nada más ni nada menos el recurso del agua. Tengamos en cuenta que tenemos el acuífero guaraní que nos involucra a todos los países del Mercosur. Ese es el acuífero guaraní. Somos una zona de desarrollo de minerales estratégicos. En el caso de Argentina, Bolivia y Chile, fundamentalmente, estamos acá en Jujuy con el Triángulo del Litio, formamos parte del Triángulo del Litio. Jujuy tiene las dos empresas que más exportan hoy carbonato de litio y que están vinculadas con capitales multinacionales, japoneses, chinos, canadienses, estadounidenses, británicos. Sales de Jujuy y Exar son las dos empresas que dan cuenta de el nivel de exportaciones que tiene hoy la provincia de Jujuy. Es esta es la imagen de la provincia con sus rutas y los distintos climas. La Puna, en rojo la quebrada de Humahuaca, que es patrimonio de la humanidad, la capital que está en amarillo, y la zona de las yungas, la selva, donde está la industria azucarera. En ese mapa, que ojalá puedan verlo, son los proyectos de litio que hay en la Puna de Jujuy, Salta y Catamarca, limítrofe con Chile. Son los proyectos que están avanzando para transformarse en plantas químicas que produzcan carbonato de litio grado batería. Acá pueden ver cuáles son esos proyectos, algunos que ya se transforman, que ya son plantas químicas, y otros que están en desarrollo. Solamente hay 3 operativos de esa lista. Esta es la empresa Sales de Jujuy, que está limítrofe al lado de la cordillera de los Andes, cerca del Paso Internacional de Jama, que ya está en funcionamiento. Fue la primera exportadora de carbonato de litio de la provincia de Jujuy, con capitales japoneses de Toyota, y la mayor parte de la producción, que está llegando a 24.000 toneladas por año, se exporta a la empresa Toyota. Esta empresa Exar, que ya está operativa también al frente de la otra, tiene capitales chinos y canadienses y ya está exportando. Otro tema central para nosotros, los latinoamericanos, sin duda, es el potencial de la energía solar que tenemos, ¿no? Y miren el mapa. Ese es el potencial. En rojo, la cordillera de los Andes, una zona de mucha influencia solar. Por eso, en la provincia de Jujuy se construyó el parque solar más grande de Sudamérica, con financiamiento chino. Y ya tenemos el primer tren solar de Sudamérica, de Latinoamérica, en la quebrada de Humahuaca, para cuando tengan que venir a Jujuy a visitarnos. Ahí está funcionando el tren solar que recorre las bellezas naturales que tiene la quebrada de Humahuaca. Ahí si lo ven, este es el aeropuerto internacional de Jujuy, que hasta tenemos vuelos a la ciudad de Córdoba, ciudad de Buenos Aires, y a partir del mes de noviembre a Asunción del Paraguay 2 veces por semana, por la línea aérea Paranear. Esta es la zona franca que se está desarrollando a partir del desarrollo, valga la redundancia, de la influencia del corredor bioceánico. Perico es una localidad que está donde se encuentra el aeropuerto internacional, en el nudo de caminos. Este es el complejo más importante de azúcar de la Argentina, que está en la ciudad de Libertador General San Martín, a la vera del camino del corredor bioceánico, en las yungas. Tiene una fábrica de azúcar, alcohol, planta de jugos, fábrica de papel, de bioetanol
produce su propia energía y está a la orilla de la ruta del corredor bioceánico y están desarrollando un parque industrial propio para dar cabida a todas las empresas que quieran radicarse con respecto al corredor bioceánico. Es el complejo, les decía, más grande de Argentina con respecto a la caña de azúcar, tiene 5.000 empleados. Está en la provincia de Jujuy. Esta es la ciudad donde yo estoy ahora, ¿no? Esta es la ciudad capital de que es San Salvador de Jujuy, que tiene el Gran San Salvador de Jujuy, es una ciudad que tiene 450.000 habitantes, que tiene un clima templado. Hoy estamos en 24, 25 grados aproximadamente, a 1.300 metros sobre el nivel del mar. Es un valle. Cerca de esta ciudad está el Parque Industrial de Palpalá, que también está incluido en cuanto a la ubicación del corredor bioceánico. Esto que están viendo es el centro de frontera del Paso Internacional de Jama, visto desde Chile, desde su ingreso a Chile, ingresando desde Chile a la Argentina. La localidad de Purmamarca, que es Quebrada Humahuaca, Patrimonio de la Humanidad. Este es el Cerro de los 14 Colores en la Quebrada de Humahuaca. Acá una imagen más de lo que es el centro de frontera, casi a 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, el límite con Chile, donde se encuentra la estación de carga de combustible más alta de la Argentina, del Automóvil Club Argentino. Este es el parque solar que se llama Cauchari y que fue construido con financiamiento de China, del Exim Bank. Y ahí terminamos para poder dar espacio, espero que no se hayan aburrido, para poder dar espacio a las preguntas.